Un saludo cordial a mis hermanos de la Asamblea de los Flores de Katia y a todos los hermanos en Caracas. Y también a los hermanos que escucharán estas grabaciones que se están haciendo para celebrar en forma virtual, como a causa de la pandemia se está haciendo últimamente, las conferencias que corresponden este año a la Asamblea de los Flores de Katia. Cuando a uno le toca dar siempre una palabra al pueblo del Señor, uno anda buscando que el Señor le ponga en el corazón cuál es la palabra que ha de ser de utilidad. Y en esta oportunidad me ha venido al alma, pues, hablar un poco de un evento que nos espera a nosotros los creyentes al salir de este mundo en la venida del Señor Jesucristo. Bueno, que realmente hay dos eventos descritos en la Escritura con los cuales la Iglesia estará relacionada seguidamente después del traslado, que tienen una significación especial para nosotros, los creyentes de la Iglesia. Uno es el tribunal de Cristo y seguidamente vienen las bodas del Cordero. Bueno, pero en esta ocasión vamos a tratar un poco lo relacionado con el tribunal de Cristo. Y uno lo hace más que todo pensando en los nuevos creyentes y en los hermanos que quizás no tienen muy claro lo que tiene que ver con estos eventos que están por delante de nosotros en la venida del Señor. Y para los que ya conocemos también esta doctrina de las enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento acerca del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero, nos hace bien también recordarla. Pero vamos a empezar por aclarar el significado de esa palabra tribunal en el Nuevo Testamento. Porque sucede que en el Nuevo Testamento hay dos palabras distintas que se traducen tribunal. La primera es la palabra criterium, como se usa en Santiago capítulo 2 y en el versículo 6, cuando él dice: no son los ricos los que os arrastran a sus tribunales. Allí la palabra es criterio, de donde viene nuestro término precisamente criterio, que significa que es un tribunal de juicio a donde se lleva una persona que está acusada de alguna falta, de un delito, para entonces decidir si la persona es culpable o si la persona es inocente. Pero la segunda palabra que tenemos es la palabra bimac. En los Juegos griegos de Atenas, la vieja arena contenía una plataforma elevada sobre la cual se sentaba el presidente o el juez de la arena. Herodes mismo, en los Juegos Olímpicos, él utilizaba ese tipo de tribuna alta, una plataforma alta donde se subía él o los que estaban ejerciendo de jueces en las competencias olímpicas, y desde allí entonces se recompensaba a todos los contendientes. Y allí recompensaba a todos los ganadores. Era llamado el bimá o asiento de la recompensa. Nunca se usaba como un asiento judicial. De esa manera, asociadas con esta palabra, están las ideas de prominencia, dignidad, autoridad, honor y recompensa, en vez de las ideas de justicia y juicio. Esta es la palabra que el apóstol Pablo escogió para describir el lugar ante el cual se lleva a cabo este evento. Eso sugiere su carácter.
Es decir, que el tribunal de Cristo no es un evento donde nosotros tenemos que comparecer para después entonces el Señor decidir entre quién es salvo y quién no lo es, o decidir en cuanto al asunto de pecados que se cometieron antes de uno haber creído en el Señor, o después de haber creído en el Señor, incluso pecados no confesados después de haber creído en el Señor. No deja lugar para ese tipo de idea y de pensamiento con respecto a esta palabra por su significación en las Escrituras, sino más bien es el lugar donde vamos a comparecer para recibir una recompensa de lo que hayamos hecho aquí en este mundo en favor de la obra, de la forma como hemos obedecido a Dios. Y es un lugar para recompensar, para premiar la obra llevada a cabo aquí en este mundo por nosotros los creyentes, en base a la fidelidad y a la pureza con que hemos hecho ese tipo de obras, de servicio, en los diferentes aspectos que después vamos a ver que se describen en las Escrituras. Y hay 3 escrituras que yo considero principales, que nos muestran el ámbito en el que nosotros nos encontramos y que van a ser tomadas en cuenta nuestras acciones y nuestras obras. La primera de ellas la tenemos en el capítulo 14 de la carta a los Romanos. Y él comienza diciendo en el versículo 1: recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y entonces él dice en el versículo 9, para abreviar: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Entonces, hay una variante textual en donde se traduce: porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios, indicando con eso de que Dios es el que juzga nuestras acciones y la obra que nosotros hacemos aquí, pero que Él le ha entregado a Cristo el hacer juicio. Todo lo que tiene que ver con juicios, en este caso que es para premiación, o todos los demás juicios que estén por delante, todo lo ha puesto en la mano de su Hijo, el Señor Jesucristo. Él es el que tiene esa potestad y Él es el que tiene esa autoridad. Ustedes pueden estudiar todo esto que tiene que ver aquí con no poner tropiezo o hacer caer a los hermanos y tratarse con consideración unos con otros, pero el tiempo no da para uno entrar en los detalles aquí. Pero se ve claramente que aquí tiene que ver el tribunal de Cristo con nuestra relación con los hermanos. La forma como hemos tratado con nuestros hermanos, si es con consideración, reconociendo también nosotros nuestras propias faltas, como él dice, que el que está juzgando estas cosas de otro hermano, también entonces tenga cuidado, porque cada uno, dice en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. ¿Y
que cada uno esté convencido en lo que cree, para que no cometa el error de juzgar a otros sin también considerarse a sí mismo. La buena relación entre hermanos. La otra escritura que considero principal está en Primera de Corintios, en el capítulo 3. Y para abreviar, el apóstol dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Aquí encuentro entonces que el ámbito al que se refiere, que está relacionado con el tribunal de Cristo y nuestra comparecencia en él, es nuestra relación con la obra del Señor. En el capítulo 14, nuestra relación con los hermanos, con el pueblo del Señor. En este capítulo 3, nuestra relación con la obra. Y aquí se muestra claramente que habrán dos resultados en la comparecencia ante el tribunal de Cristo. Unos que van a recibir recompensa y otros que van a ser salvos así como por fuego. Y esa expresión, que son salvos así como por fuego, quiere decir que no llevan nada de ganancia, como el que sale huyendo de su casa y lo único que le queda es lo que lleva puesto en medio de un fuego, de un incendio. Eso indica claramente que no tiene que ver con su salvación, sino más bien tiene que ver con la obra que se hace aquí para Dios. Entonces, según de Corintios, en el capítulo 5, el apóstol hace otra tercera mención, y es que en el capítulo 5 él dice, porque, versículo 10 de segunda de Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí se ve claramente que esto tiene que ver con nuestra relación con Dios, porque Él dice en el versículo 6, así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. La forma como mantuvimos una relación con Dios que fue agradable para Él. Entonces, entiendo que estos son los tres grandes ámbitos en que nosotros nos movemos. En el ámbito de la relación con el amado pueblo del Señor. En el ámbito que tiene que ver con la obra del Señor. Y el otro ámbito es el que tiene que ver con nuestra relación con Dios. De manera que esto es un asunto sumamente importante que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. El apóstol Pablo vivía siempre a la luz del tribunal de Cristo. Entonces esto solamente es abriendo camino, hermanos, porque esto es un tema bastante amplio. Pero encontramos también 5 menciones a una corona distribuidos en las epístolas que nos indican claramente cuáles son los aspectos en que el Señor va a premiar la obra de cada uno de nosotros. De manera que habrá una recompensa otorgada por la obra que demuestra ser indestructible por la prueba del fuego, como vimos allá en el capítulo 3 de 1 Corintios. Y en el Nuevo Testamento hay 5 aspectos en los que específicamente se menciona una recompensa. Primero,
Una corona incorruptible para aquellos que tengan dominio sobre el viejo hombre. Eso está en 1 Corintios, capítulo 9 y 25. Una corona de gozo para los ganadores de alma. Eso está en 1 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 19. Una corona de vida para aquellos que resisten las tentaciones y también las pruebas, porque el que es tentado y supera esa tentación sin caer en ella se convierte en una prueba, de acuerdo con lo que dice Santiago en el capítulo 1 y versículo 12. En cuarto lugar tenemos una corona de justicia para los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 8. Por lo tanto, me está guardada la corona de justicia que el Señor juez justo me dará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y en quinto lugar tenemos una corona de gloria por la disposición de apacentar la grey de Dios. Esto va con los ancianos, con los responsables de pastorear al pueblo del Señor. Y eso está en 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 4. Estas porciones parecen sugerir los aspectos en los cuales se otorgarán las recompensas. Pero también, para finalizar, encontramos dos palabras para corona en el Nuevo Testamento. Una es estéfano y la otra es diadema. Y cuando se trata de los vencedores, la corona es estéfano. Pero cuando se trata del rey, entonces la corona es diadema. Los estéfanos son para nosotros como vencedores. La que va con esa palabra estéfano. Pero la diadema es la corona real que solamente le pertenece a Él. Y aunque nosotros reinaremos con Cristo, la corona real es solamente de Él. Y las coronas de victoria son nuestras. Algo breve para no tomar mucho tiempo, porque yo sé que son bastantes los audios que tendrán que escuchar. Y solamente como un abre camino para que animar a los hermanos que les gustan estos estudios y sigan indagando con respecto a este tema sobre el tribunal de Cristo. Un saludo para todos, que el Señor prospere su palabra. Buenas, mis queridos hermanos. Estoy contento de poder llegar hasta ustedes a través de este audio. Don Fausto nos ha animado para grabarlo para este ministerio allí en Caracas. Recuerdo que he tomado parte, creo que una sola vez, y creo que fue en Los Flores, si no mal recuerdo. Pero siempre será y es un privilegio para mí y para nosotros poder llegar hasta ustedes, aunque sea por este medio. Estaba pensando, cuando don Fausto me animó, en una palabra que ha estado en mi corazón también y me ha dado ánimo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pero que el Señor no nos ha faltado, hermanos. Hemos visto la mano de Él de una o de otra manera, le hemos sentido muy de cerca. Como cuando uno lee el libro de Esther y uno dice, Dios no aparece por ningún lado, pero a medida que uno lo va leyendo, uno se da cuenta que está en todos lados. Así nos ha tocado vivir estos tiempos difíciles y algunos dicen, oye, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué? Dios tiene el control, hermano. Y Él solo nos manda a nosotros a estar tranquilos, a estar quietos, que conozcamos que Él es Dios y que no hay otro como Él, y que Él es bueno, y que para siempre es su misericordia. Y entonces estaba pensando, hermano, en Filipenses capítulo 4, y desde el versículo 4 al 7, aunque vamos a hacer referencia
a 3 puntos que resaltan en el versículo 6. Pero vamos a leer desde el versículo 4 con la ayuda del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor prospere su palabra en nuestros corazones. Amén. Estaba pensando, hermanos, en 3 puntos que resaltan aquí, que pueden ayudarnos. A mí me ha ayudado, y es la palabra de Dios, y no es lo que yo pueda decir, sino lo que la palabra de Dios dice. Y en primer lugar, hermanos, tenemos en ese versículo 6 la afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Por nada estéis afanosos. Es bueno, hermano, resaltar cómo comienza este versículo. ¿Y sabe algo? Resulta difícil en estos días cumplir con el no afanarse por nada. ¿No es verdad? Hermano Jorge, es fácil decirlo, es fácil enseñarlo, pero usted se ha dado cuenta de la situación que estamos viviendo, de lo difícil que están las cosas, y mayormente aquí en Caracas. Sí, es verdad, querido hermano, y no le voy a quitar la razón, pero quisiera que usted no viera lo que yo estoy diciendo solamente con mis labios, sino lo que estoy diciendo acerca de lo que leí. Por nada estéis afanosos. Eso no lo dice Jorge Gómez. Eso lo está diciendo nuestro Dios, nuestro amado Salvador, el que estuvo en este mundo y que fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Y esa es la afirmación, hermanos, que el Señor nos está haciendo y que nos anima a no afanarnos, porque es la palabra de Dios, es el Señor en su palabra. Él dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y él dice, mirad las aves, consideren a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermano, ¿y por el vestido? ¿Por qué os afanéis? ¿Os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Dios tiene el control, hermano. Él nos conoce. Y esta animación es para nosotros en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Dios tiene el control de nuestra vida. Él dice, por nada estáis afanosos. Debemos esperar en Él. Él sabe por qué lo dice. Este es tiempo para vivir más cerca de Él. El otro punto
No solamente es la afirmación, por nada estéis afanoso, sino que tenemos la animación. ¿Cuál es la animación, hermanos? ¿Qué dice allí? Si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Por qué nos afanamos muchas veces? ¿Por qué nos angustiamos? Muchas veces hasta el extremo de perder la confianza. ¿Se acuerdan aquellos humildes pescadores, discípulos del Señor en aquella barca? El Señor les había dado la orden de llegar hasta la otra orilla. Ellos debían confiar, conocían quién les había dado la orden. Pero se levantó una tempestad, tuvieron miedo, empezaron a dudar. ¿Y sabe qué me llama la atención con tristeza? Que desconocieron al Señor. En el miedo, en el afán, iban a morir. Era lo que ellos pensaban. Y uno dice, bueno hermano, pero ¿quién no se va a angustiar y afanar en ese momento? Sí, pero el Señor les había dicho que iban a cruzar aquel lago. Y desconocieron al Señor. El Señor nos guarde, hermano. Estamos llamados a esta animación. Si no sean conocidas vuestras peticiones, ellos debían clamar. El Señor dice, de donde estaba orando, dice, el Señor los vio que remaban con fatiga. El Señor sabe que estamos remando con fatiga, hermano, lo estamos haciendo. El Señor sabe. Y en el tiempo preciso, cuando creemos que ya todo está perdido, bueno, ahí está el Señor. Él es el único que tiene el poder para decirnos y la facultad para decirnos que no nos afanemos, pero también que sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando las circunstancias que nos rodean nos afanan? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Con quién hablamos? ¿No es verdad que más fácil es hablar con el vecino? Correr a veces hasta un inconverso para pedir ayuda o algo. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién contamos? ¿Quién puede animar, hermanos, nuestras almas? No solo nuestro estado físico, sino nuestras almas, nuestro espíritu. Ah, hermano, qué preciosa animación tenemos aquí. Debemos darle a conocer. Debemos darlas a conocer, hermano. Hablar sobre ellas. Sí, debemos hacerlo, pero ¿con quién? Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos al Señor. Y me llama la atención cómo empieza el Señor la oración. El Señor le dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué puso el Señor primero antes que las necesidades terrenales? ¿Usted ha meditado en eso, hermano? ¿Hemos meditado en eso? El Señor empezó diciendo, en nombre de Dios. Después usted lee el reino de Dios. Y después coloca la voluntad de Dios. Dése cuenta que después que Él dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, así también en la tierra, Él dice, el pan nuestro de cada día. Empieza con lo material. Pero Él resalta primero el nombre de Dios. ¿Con quién conversamos primero entonces? ¿A quién descargamos cuando estamos afanados, cuando llega la preocupación? Bueno, el tercer punto nos los dice. ¿Qué dice Él allí? Y entonces yo coloqué aquí el acceso, la afirmación, la animación, el acceso. Dice, delante de Dios. ¿Cómo? En oración, en toda oración.
y ruego. Hermanos queridos, el acceso es a Él. Qué bendición que lo tenemos. Qué bendición que contamos con ese Dios amoroso que nos ama, que cuida de nosotros. Estamos en angustia, a punto de afanarnos al extremo. Vamos a Él. Él nos oye. Vamos a traerle a Él nuestros problemas. Vamos a traerle a Él nuestras dudas. Vamos a traer a Él nuestro afán. Y creer, hermanos. Creer. Él le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Sabe algo, hermanos? Las aves de los cielos creen. Sí. Como Él alimenta las aves y viste los lirios, ¿cómo no cuidará también de nosotros, hermano? De usted, hermana, de usted, hermano querido, que está pasando por momentos difíciles. Si Él cuida de las aves, si Él cuida de los lirios, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Que somos salvos por gracia. Su palabra cumplimiento tiene. Y Él prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente. La afirmación, por nada estáis afanosos. Sí va a venir el afán, hermano, pero que esto no nos quite el deseo de estar en la presencia de Dios. Que este afán no nos quite el deseo de orar. Que este afán no nos quite el deseo de confiar en Él. Que este afán no nos lleve al extremo de desconocerlo y de mirarlo como un fantasma, como hicieron aquellos. Por nada estéis afanosos. La animación que podamos llevar nuestras afán, que podamos conversar con Él. Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Que podamos mostrarle a Él que queremos depender de Él. A eso estamos siendo animados. Pero que entendamos que tenemos un acceso. Y que es delante de Él. Acerquémonos pues confiadamente, no con temblor, como se acercaba Israel. Israel no tenía este trono de gracia. Muchas veces se acercaba al monte temblando. Nosotros no debemos acercar con temor, sí. Temblando no de miedo, sino de ver la santidad de nuestro Padre. Pero con confianza, con amor, sabiendo que Él nos oye, sabiendo que Él nos ama, sabiendo que Él nos va a ayudar. Nos va a responder y nuestras almas van a estar tranquilas. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? Delante de Dios, con toda oración y súplica. Él nos oye, y no solo nos oye, hermano. Él le agrada contestar nuestras oraciones. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos mantenga firme hasta su venida y que Él prospere y bendiga su santa palabra. Amén.